Bueno, el día de hoy vengo a hablarles sobre lo que fue nuestro proyecto de investigación de la materia de diseño estructural básico. Nosotros pues realizamos una investigación en lo que fue la integración de la gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial. El grupo está conformado por Díaz Rivero Isaac, Rivera Ravelo Diego, Escorcia Morales José y mi persona Manjarres González Carlos. Bueno, dentro de lo que fue y es la introducción de nuestro proyecto, pues de acuerdo a la ley 1523 del 2012, pues nos dice que la gestión del riesgo de desastre es un proceso social orientado en la formulación, en la ejecución, en el seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres. Esto con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible. Bueno, dentro de lo que es el marco teórico pues, de nuestro proyecto, bueno, en los últimos tiempos se le ha dado mucha importancia pues, a los sistemas de gestión de desastres junto con el plan de ordenamiento territorial por causas de falencia e ineficiencias que estos tienen por individual. Con el pasar de los años pues se han integrado en los cuales se ha podido establecer una conexión para un buen manejo y prevención de desastres tanto como municipales, tanto nacionales como municipales. Y pues dentro de los antecedentes tenemos pues el ordenamiento territorial, que es un proceso relativamente reciente en la mayoría de los países de la región andina, que avanza en condiciones muy heterogéneas de desarrollo normativo y descentralización político-administrativas. Y pues otro antecedente históricamente, pues en todas las culturas las autoridades han percibido la necesidad de regular el uso del suelo en el interés de toda la comunidad o de sus dominantes, y en la medida que los problemas territoriales y urbanos se han hecho más complejos y su conocimiento más preciso, se han desarrollado pues diferentes instrumentos de ordenamiento territorial y urbanismo que los ciudadanos han aceptado seguir y respetar con un compromiso social y jurídico. Bueno, como objetivo de nuestro proyecto tenemos como objetivo general analizar e investigar la integración de la gestión del riesgo de desastres y el ordenamiento territorial en viviendas de uno y de dos pisos. Y como objetivos específicos tenemos pues como primera medida analizar la relación legal del sistema municipal de gestión de riesgo y el plan de ordenamiento territorial. Otro objetivo específico sería pues buscar las leyes que unen el sistema municipal de gestión de riesgo y el plan de ordenamiento territorial. Y finalmente, como objetivos específicos tenemos investigar la construcción de viviendas seguras según el sistema municipal de gestión de riesgo y el plan de ordenamiento territorial. Bueno, ya como justificación de nuestro proyecto, pues en este proyecto básicamente se busca pues el enlace que tiene el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y el Plan de Ordenamiento Territorial, en el cual realizamos pues a una exhaustiva investigación haciendo uso de un amplio y diverso material bibliográfico. Y pues en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y el Plan de Ordenamiento Territorial se busca una integración y la relación por el bien de los ciudadanos y de la comunidad, planificando pues los proyectos de desarrollo con un alto nivel de estudios de riesgo para salvaguardar las vidas humanas y en caso posible los bienes del Estado. Al hacer mención de la ley, la cual rige y determina los planes de ordenamiento territorial, hacemos mención de la Ley 388 de 1997, la cual se encuentra establecida en la Constitución colombiana y en la cual nos dicta unos parámetros a seguir que van de acuerdo a la Constitución, y el cual el primero es las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. Así, como primer inciso tenemos las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales por las entidades del Sistema Nacional Ambiental.
Otro tenemos la regulación sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente. Otro inciso es la disposición que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de parques nacionales, naturales y las reservas forestales nacionales. Otro inciso es las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y la localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. Otros puntos importantes y determinantes es las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico, arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente. El señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistema de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, así como las directrices de ordenamiento para sus áreas de influencia. Otro determinante es los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano, en los cuales se refieren a hechos metropolitanos, así como las normas generales que establezcan los objetivos y criterios definidos por las áreas metropolitanas en los asuntos de ordenamiento del territorio municipal de conformidad con lo dispuesto en la Ley 128 de 1994 y la presente ley. Ambientales y riesgo de desastres ambientales. Pues podemos mencionar dos puntos y dos ítems muy importantes a la hora de ordenar un territorio, los cuales son el patrimonio cultural de la nación y la infraestructura vial y servicios públicos. Pues el patrimonio cultural se refiere al conjunto de los bienes culturales que históricamente pertenecen a una comunidad, pueblo o nación y que está conformado por las tradiciones, creencias, valores, costumbres y expresiones artísticas y folclóricas que constituyen su pasado, su identidad y su singularidad. Pues en este momento Colombia le está apostando a un enfoque integral para la gestión de su patrimonio cultural. Como hacemos mención, pues representa tradiciones, creencias, valores y por ende es un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de organizar un territorio. Pues a la misma razón, las infraestructuras viales, las cuales incluye carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, comunicaciones, mataderos, centros de acopio, mercado y ciclovías. Los servicios públicos incluyen la infraestructura, agua, alcantarillado, energía eléctrica, gas y disposición de residuos sólidos. En estos lugares pues no se debe construir. Ahora, los instrumentos de planeamiento son el PONCA, que es el Plan de Ordenación, Manejo y Protección, que este es el instrumento a través del cual se realiza la planeación del adecuado uso del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna, y el manejo de la cuenca. También tenemos el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, que este es el instrumento dinámico que ordena prioridades municipales concretas con relación a los momentos que se puedan presentar o a los lugares que puedan representar un riesgo para la sociedad. Plan de ordenación y manejo integral de unidades de acción costera. Este es el que define, planifica y orienta la ordenación y manejo ambiental en las zonas del territorio colombiano. También tenemos el Plan Territorial de Adaptación al Cambio Climático. Este es el que apoya la preparación del país para enfrentar eventos climáticos extremos y la transformación gradual del clima. Razones para integrar la gestión de riesgo, de desastres y del ordenamiento territorial.
Bueno, este permite el desarrollo, ocupación y construcción segura en el territorio, en lo que ya vendrá siendo viviendas, infraestructuras, equipamientos, servicios, industrias, comercio, etc. También permite controlar o mitigar el riesgo presente a partir de la regulación a la exposición de la definición de proyectos de intervención correctiva del riesgo. También salvaguarda la vida de las comunidades en riesgo. Con el ordenamiento adecuado del territorio se evita la generación de nuevas condiciones de riesgo al controlar exposición de nuevos elementos en áreas de condición de amenaza. Etapas del plan de ordenamiento territorial y gestión de riesgo y desastre. Bueno, estas tenemos tres, que serán el diagnóstico, la formulación y la implementación. Bueno, dentro del diagnóstico, en el ordenamiento territorial, tenemos que es la descripción y análisis de condiciones actuales del territorio. Y en la gestión del riesgo tenemos que la identificación y evaluación de amenazas de exposición de áreas con condición de amenaza y con condición de riesgo. Para la formulación en el ordenamiento territorial nos dice el planteamiento de visión deseada, modelo, definición de estrategias, políticas y normas para su concreción en corto, mediano y largo plazo en el plan de ordenamiento territorial. Para la gestión del riesgo nos dice que es la zonificación del territorio, es la identificación de áreas aptas para asentamientos y también determinación de medidas de reducción de riesgos. Y para la implementación tenemos desarrollo de programas, proyectos y mecanismos y normatividad para hacer realidad modelos propuestos en formulación. Y para la gestión del riesgo tenemos que la identificación, definición y desarrollo de medidas de intervención prospectiva y correctiva para la reducción del riesgo. Principios para la integración. Bueno, tenemos el riesgo como determinante del ordenamiento territorial. Bueno, el riesgo de desastres es determinante del ordenamiento del territorio y normas de superior jerarquía con relación con la definición de políticas, directrices y regulación sobre la identificación y prevención de amenazas y riesgos, el señalamiento y localización de áreas de riesgo para la localización de asentamientos humanos, la definición de zonas no urbanizables que presenten riesgo para la localización de asentamientos humanos por amenazas naturales y socionaturales. También la determinación de las áreas con condición de amenaza o con condición de riesgo. También la localización de áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres. Pero en tenemos el riesgo como condicionante del uso y ocupación del territorio. En se debe direccionar el modelo de ordenamiento y en específico sus áreas de expansión y de desarrollo futuro para evitar que se configuren nuevas condiciones de riesgo. También se debe determinar el nivel de capacidad del territorio para poder permitir el aumento de elementos expuestos en áreas de amenaza. Se deben definir las restricciones, prohibiciones o condicionamientos para el aumento de la exposición, ocupación y construcción de edificaciones para reducir la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Los anteriores principios se deben tener en cuenta en la formulación de políticas, planes, regulaciones y programas y proyectos. Acciones de integración de la gestión del riesgo y del ordenamiento territorial. En la etapa de diagnóstico se definen estudios para identificar áreas con condición de amenaza y o condición de riesgo. En la etapa de formulación del plan de ordenamiento territorial se establecen decisiones de ordenamiento en relación con la gestión del riesgo de desastre. Esto es con base en los estudios básicos de amenaza de la etapa de diagnóstico. Y se determina la normativa y medidas de regulación urbanística aplicables para estas áreas. En la etapa de implementación del programa de ejecución se ejecutan los estudios técnicos de detalle que permiten definir las áreas de riesgo y su mitigabilidad o no, estableciendo regulaciones y acciones urbanísticas adicionales y específicas para las áreas de riesgo. En la etapa de formulación del plan de ordenamiento territorial, haciendo énfasis en la reducción del riesgo e intervención prospectiva, hablando de un riesgo del futuro, se dice que incorporar el concepto de desarrollo seguro del territorio como objetivo del ordenamiento para garantizar la ocupación, transformación y construcción segura del territorio.
También nos habla de clasificar el tipo de suelo en función de decisiones que se tomen a partir del análisis de los fenómenos amenazantes existentes. Por otro lado, determinar instrumentos de gestión del suelo aplicables a áreas de riesgo mitigable y no mitigable para garantizar su intervención o su destinación como suelo de protección. Y por último, prohibir la ocupación por edificaciones o el desarrollo urbanístico de áreas que se definan como de riesgo no mitigable. Bueno, ya para la conclusión de nuestro trabajo, se puede decir que el sistema de gestión de riesgo municipal y nacional tiene una relación muy estrecha con el plan de ordenamiento territorial, en la cual estos entes trabajan juntos para la prevención de desastres y seguridad de todas aquellas personas en el área urbana y metropolitana, teniendo planes de manejo de situación de riesgo y de desastre para evitar tragedias y así mantener a la población segura.